En mi juventud tuve muchos empleos. Uno de estos fue como velador en un cementerio. La necesidad me empujó a aceptar ese trabajo, porque yo tenía 4 hijos y había que darles de comer y cubrir los gastos de la casa. Yo sabía hacer muchas cosas, pero no había de otra. En aquel trabajo el sueldo no era nada alto, pero temporalmente ese trabajo me serviría en lo que encontraba algo mejor. Aquel panteón estaba muy descuidado. No se le daba mucho mantenimiento, pues en la ciudad se acababa de inaugurar uno nuevo. Ya el viejo panteón en el que trabajaba yo lo irían dejando poco a poco en el olvido. Mi horario de trabajo sería de 9 de la noche a 7 de la mañana, hora en la que llegaría otra persona encargada de la seguridad del panteón. La primera noche me pusieron junto con otro compañero, que sería quien me daría las indicaciones y me diría también cómo hacer los rondines, a qué hora hacerlos, dónde tomar notas de las incidencias y sobre todo cómo actuar en caso de encontrarme con intrusos que pudieran meterse al panteón. Cuando llegué en mi primer día de trabajo, aquel compañero que se llamaba Julio y yo comenzamos a recorrer las tumbas. Solo llevábamos un par de linternas y mucho valor. Bueno, solo yo. Julio me dijo que ya estaba acostumbrado a la oscuridad y a los fenómenos que ocurren por las noches en aquel panteón. Eso me llamó la atención y le solté una pregunta. Entonces, Julio, ¿en este panteón se aparecen fantasmas y espíritus? No me digas eso porque a mí sí me da miedo. Julio muy tranquilo me respondió. No te apures, Carlos, ya te acostumbrarás. A mí me pasaba igual cuando entré aquí a trabajar. Ya después te darás cuenta de que esos fantasmas no te harán daño. Ellos andan en lo suyo. Yo no entiendo por qué se aparecen, pero al principio sí es muy impresionante verlos. Con las palabras de Julio, sí me impresioné. Me puse nervioso. Traté de quedarme tranquilo en aquel rondín, en el que por suerte no se nos apareció nada. Pero sí alcancé a percibir el mal estado en el que se encontraba el panteón. Había tumbas profanadas, algunas otras destruidas, y el cercado de la malla que lo rodeaba tenía algunas zonas abiertas por ladrones que reventaban dicha cerca para poderse meter a vandalizar. Así terminaba mi primera noche, sin ninguna novedad. Las primeras semanas no me pasó nada relevante, solo sacar a un par de personas que intentaban entrar, o que los encontraba besándose o agasajándose en lo oscuro de las tumbas. Pero casi el primer mes, recuerdo que llegué a mi turno. Ya era de noche, y el cielo estaba un poco nublado. Había un viento muy fresco cargado de humedad, y de esa sensación de nostalgia que le pone a uno un tanto sensible. Acomodé mis cosas en el cajón que tenía en la pequeña caseta, y me preparé un café. Me puse a leer el periódico, y ahí se me fue más o menos como una hora. En eso comencé a escuchar ruidos que provenían de la cerca, casi del otro lado del panteón. Supuse que alguien se quería meter, así que tomé la linterna, una macana, y salí para ver qué ocurría. Fui con cuidado porque podría ser peligroso. No sabía si se trataba de alguien armado. Fui avanzando en la oscuridad y noté que se trataba de un tipo que se había metido, y como comenzó a oler a hierba, supuse que el hombre se había metido solo para relajarse y para fumar. Me acerqué a él ya más confiado, y le dije que no podía estar ahí en el panteón. Le pedí que se fuera o llamaría a la policía. Hasta eso, muy amable, el sujeto accedió. Hasta me dio las buenas noches, pero de pronto, aquel tipo miró hacia algo que al parecer estaba junto de mí. Después hizo una expresión de terror y corrió rápido hasta el orificio en la malla por el cual se había metido para escapar lejos del panteón. Me puse nervioso. Sabía yo que algo había visto aquel sujeto. En eso, volteo, y fue ahí que vi a un niño que estaba sentado sobre una lápida. El niño se veía así, tal cual, de carne y hueso, y movía sus piecitos como si estuviera un poco desesperado. Yo me quedé paralizado, y en un instante escuché la voz del niño que me preguntaba: Señor, señor, estoy buscando a mi mamá. Tengo mucho miedo. ¿Usted me puede ayudar a encontrarla? En eso vi que el niño se acercó a mí, y no me quedó más que responderle con mi voz casi tartamudeante: Hola, pequeño.
No conozco a tu mami. ¿Dónde la viste la última vez? El niño me respondió: aquí mismo. Ella me trajo a este lugar y después ya no la volví a ver. En eso el niño me tomó de la mano y me preguntó si me podía acompañar para que lo ayudara a encontrar a su mamá. Yo, tragándome todo el miedo, no me quedó más que decirle que sí, y así de la mano lo fui llevando lentamente hasta la caseta de vigilancia. Su mano estaba muy fría y reseca, se sentía muy raro. Yo traté de no mirarlo y no hablarle mientras caminábamos, pero podía escuchar que el niño hacía sollozos como queriendo soltar el llanto. Conforme nos acercábamos al lugar de la caseta, la luz del foco de ésta alcanzaba a iluminar varios metros del terreno. Justo al llegar al cobijo de esa luz, cuando volteé a ver al niño, este desapareció en un instante. Se me heló la sangre por lo que acababa de presenciar. Jamás había vivido algo como eso. Era mi primera vez experimentando el ver un fantasma. Me metí a la caseta y me encerré. Me tomé un café para el susto. Y esa noche ya no quise salir. Ya no quería ver nada más que me pudiera asustar. Al día siguiente que Julio llegó para cubrir el turno de la mañana, me vio todo pálido y asustado. Me preguntó si me sentía bien. Le tuve que contar lo que me había pasado. Él hizo un gesto de risa con lo que le conté, y me dijo que a ese niño que yo vi, ya todos los veladores lo habían visto. No se sabía mucho de la historia del pequeño, pero hacía años, cuando sus familiares aún le traían flores en Día de Muertos, alguien pudo preguntar a esos familiares sobre el caso del niño, pues sus apariciones tienen muchos años que se presentan. Lo que se supo es que al pobre niño lo mató su papá. El tipo era muy violento y borracho, y una ocasión que el pequeño lo desobedeció. Su padre, furioso, lo golpeó con un palo y le dio algunos golpes en la cabeza que terminaron con su pequeña vida. A su madre le partió el alma tener que llevarlo a enterrar. Por eso el niño la extraña. Ella fue la única que lo amó, pero lamentablemente no lo pudo defender, y por lo que parece, el niño no se ha podido ir, no ha trascendido a la luz. Él no sabe siquiera que está muerto. Me partió el alma saber que ese pobre niño tuvo una vida así de triste y horrible. Pienso en mis hijos y no me cabe en la cabeza verlos sufrir, tal y como le pasó a ese pobre niño. Ya después me fueron pasando otras cosas en ese panteón. Pude ver sombras y figuras de personas que caminaban y se desvanecían en el aire. Vi muchas cosas y me terminé acostumbrando, así como Julio, a esas presencias. Pero ese caso del niño fue algo que hasta la fecha siento que me marcó la vida y me ha hecho verla de una forma muy distinta. Antes de ir al segundo relato, les recuerdo que este podcast también está disponible en Spotify y otras plataformas. No te vayas, aún hay más relatos de terror en este rincón del gato humano. Cuando estuve trabajando como guardia de seguridad para una fábrica, me tocó experimentar un suceso que fue muy fuerte. Ya había yo escuchado rumores de los trabajadores que se quedaban hasta muy tarde para cubrir horas extras. Estos decían que de pronto se les caían las cosas, o escuchaban voces, o pasos en los pasillos donde estaban las máquinas. Y es que en esa fábrica, como en muchas otras, ocurrieron muchos accidentes de trabajo, situaciones terribles que pusieron al borde de la muerte a muchas personas, y algunos otros casos sí resultaron en pérdidas de vidas. Esto último justificaba el porqué de esas apariciones. Hay quienes decían que la nave de trabajo había sido construida sobre el terreno que alguna vez fue un cementerio. Eso era un rumor que nunca nadie pudo comprobar. Mientras tanto, yo ya llevaba meses en ese trabajo, y lo único raro que me había tocado presenciar es que los radios de comunicación de pronto sufrían de extrañas interferencias que sí nos ponían la piel chinita a los compañeros y a mí. Para una ocasión, una decena de personas se quedarían a trabajar hasta ya muy entrada la madrugada. Esa noche me tocó quedarme solo para cerrar la nave y quedarme adentro hasta el amanecer, y delegar así el turno siguiente a alguno de mis compañeros ya en la mañana. Cuando llegó la hora de la salida de los trabajadores, serían más de las 3 de la mañana.
Ya los esperaban los taxis y poco a poco se fueron retirando a sus casas para descansar. Vi cómo se iba el último empleado y cerré la puerta de metal y le puse su pasador y un candado de seguridad. Apagué la luz de la recepción y después me dirigí hacia la máquina que despachaba los cafés. Estaba yo sirviéndome uno cuando de pronto se comenzó a escuchar el sonido de una radio. Pensé que quizá algún trabajador la había dejado encendida por error, pero un segundo después escuché cómo a la radio le cambiaban la estación y sonaba una canción distinta. Eso hacía evidencia de que alguno de los trabajadores se había quedado por error a seguir trabajando. Pero aquello era imposible porque yo pasé lista y ya todos se habían marchado. Aún así yo pensaba en que, de haberme equivocado, me regañarían por aquello. Pero con mi café en la mano, fui caminando despacio para ir a donde provenía esa música. Conforme me fui acercando, algo en el ambiente fue cambiando. Había un aroma desagradable, como el que se desprende de las profundidades de un caño. Comenzó a hacer más frío, y cuando pude ver la mesa de trabajo sobre la que estaba aquel radio, pensé en que no tendría el valor para ir, porque aquel lugar estaba completamente oscuro y justo en el rincón de la nave de trabajo. Pero aún así, tenía que averiguar qué estaba pasando. Ese era mi trabajo y para eso me pagaban. Comencé a caminar y a rezar un Padre Nuestro. Me fui acercando más y más. Recuerdo que sonaba en la radio una canción en inglés de esas de los 80s. Caminé hasta donde estaba el interruptor. De verdad tenía miedo, pero en ese momento, no sé si por el susto, pero se me paralizaron las piernas. El corazón me latía tan rápido que casi me daba un infarto. Lo peor es que comencé a sentir como si unas manos me tocaran la espalda, unas manos frías y huesudas. Esas manos me recorrieron hasta el cuello y del miedo vi que mi pantalón se empezó a mojar por la pipí que se me salió. Creí que me moriría. Recuerdo que cerré los ojos y comencé a pedirle a Dios que me protegiera. Seguí rezando con los ojos cerrados, tratando de ignorar todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Eso me hizo recuperar la movilidad y aproveché para salir corriendo de aquel lugar. Corrí tan rápido que no sé ni cómo, pero abrí la puerta de la nave de trabajo y me quedé sentado ahí afuera lo que quedaba de la noche. Ya ni loco me iba a meter otra vez. Ya al amanecer más calmado, abrí la puerta y recibí a los empleados. Cuando llegó mi relevo, me fui a mi casa a dormir, y la verdad que me quedé reflexionando toda la tarde. Yo tenía mucho miedo, ya no quería regresar a ese trabajo, y pues al siguiente día mejor renuncié. Cuando me preguntaron el motivo de mi renuncia, no mencioné lo que viví, se hubieran burlado seguro de mí. Tiempo después seguí trabajando en el mismo ámbito de seguridad, y otras cosas me ocurrieron, pero esta es la que más me asustó. Espero que les haya gustado mi historia. Mando saludos a Diego y a la comunidad de relatos de terror del gato. Esta historia le pasó a mi abuelo, que en paz descanse. Él fue un hombre muy trabajador que sacó adelante a su familia con mucho esfuerzo. Sin embargo, ya en sus últimos años, él ya no pudo agarrar trabajos más que de velador. En una ocasión, nos contaba él que trabajando en una escuela primaria le ocurrió algo muy extraño y aterrador. Corría el mes de diciembre, era periodo de vacaciones y días cercanos a la Navidad, pero él aún así debía asistir a cuidar la escuela porque había muchos ladrones que entraban a drogarse o a robar el material escolar para revenderlo. Mi abuelo ya era un hombre cansado, así que él solía hacer sus rondines en ratos y en otros momentos dormía. Así que él se metía en alguno de los salones y en el suelo ponía sus cartones. Luego se cobijaba, ponía su alarma para solo dormir lapsos de 1 hora y después se levantaba a seguir con su rondín. Pero cuenta él que en una ocasión entró a uno de los salones y se sentó en el escritorio del profesor. Colocó sus pies sobre el escritorio,
se relajó mientras bebía su café. La luz del lugar estaba apagada y él colocó sobre el escritorio su pequeña grabadora en la que ponía sus cassettes de música y se quedó muy tranquilo escuchando sus éxitos favoritos. Él se relajó mucho y perdió la noción del momento y no se dio cuenta el instante en que se quedó dormido. Cuando él despertó, algo extraño estaba ocurriendo. Su cuerpo no respondía, no se podía mover. Él se había quedado exactamente en la misma posición en la que se durmió. Y él se esforzaba por tratar de moverse, de gritar, pero era imposible. Él decía que sentía como si unas manos le estuvieran sujetando todo el cuerpo. Mi abuelo recordaba percibir completamente todo el ambiente y de pronto comenzó a escuchar cómo la música de la grabadora seguía sonando, pero es como si sonara en una velocidad muy lenta, pues escuchaba el sonido muy distorsionado que salía del aparato. Mi abuelo estaba lleno de terror, horrorizado, desesperado, y más porque ante sus ojos se comenzaron a visualizar unos niños. Sí, unos niños que jugaban dentro de aquel salón. Él escuchaba los pasos agitados de los niños que jugueteaban y corrían a su alrededor. Pero mi abuelo seguía sin poder moverse, así que le era muy difícil observar lo que estaba pasando. Y él, con mucho esfuerzo, pudo acomodar la vista y así pudo contemplar que solo había unas sombras oscuras alrededor de él que tenían la forma de los cuerpos de los niños, y vio cómo estos corrían y recorrían todo el salón, gritando muy felices aparentemente. Mi abuelo tenía mucho miedo y solo le quedó ponerse a rezar. Dice él que estaba orando un Padre Nuestro y poco antes de terminarlo, él por fin pudo reponerse. Así que se paró de golpe de aquella silla en la que se había quedado dormido. Agitado y muy asustado, notó que en aquel lugar ya no había nada de aquellas macabras sombras que acababa de presenciar. Esa noche, él, sin importar que lo fueran a regañar, agarró sus cosas y se fue directo para la casa, pues todo le había dado mucho miedo. Al día siguiente, él abandonó aquel trabajo, pues, por su edad, él tenía miedo de que por un susto de esos le fuera a pasar algo y quizá hasta pudiera perder la vida. Pero en fin, mi abuelo vivió más experiencias que espero en un momento poderles contar. Este fue mi relato. Muchos saludos a la comunidad. Este es el momento perfecto para que pongas un me gusta a este video y también nos escribas un comentario. Ahora, vamos con la última historia de este episodio. Antes que nada, quiero dar gracias a Diego por compartir mi historia. Siempre escuchamos sus relatos y a mi familia y a mí nos gustan mucho. Yo ya soy un hombre de la tercera edad, pero hace algunos años trabajé como velador cuidando un pequeño rancho. El lugar pertenecía a un señor que tenía mucho dinero y nomás visitaba el lugar una vez al mes o a veces hasta duraban meses sin ir. Yo ahí tenía mis cosas. Yo prácticamente vivía en ese lugar, pues el patrón me prestaba una pequeña casita y por las noches a veces tenía que salir para darle un vistazo a las cosas del patrón, a sus animales, para que no se los fueran a robar. Yo siempre traía pistola. El patrón me dijo que si veía a alguien pasándose de listo, no dudara en matarlo, que él ya se encargaría de protegerme. Yo no tenía miedo de usar el arma, pero sí le pensaba para hacerle daño a alguien. No me hubiera gustado cargar eso en mi conciencia. Las noches en el rancho eran tranquilas, pero una ocasión que era ya muy noche, yo estaba dormido en esa casita a la que me prestaban, y pues comencé a escuchar que los perros ladraban. Eso me despertó, pero pronto esos ladridos de los perros se convirtieron en aullidos. Eso nunca lo hacían.
Todos los perros aullaban al mismo tiempo. Yo me asusté, porque siempre escuché decir de la gente que cuando los perros hacen eso es porque la muerte anda cerca, o incluso puede ser la Llorona. En fin, que me levanté y tomé la pistola. Con cuidado salí a ver quién andaba metiéndose al rancho. Nomás yo no veía nada, porque había muy poca luz. La luna no alumbraba mucho. Ya estando afuera vi que los perros ladraban justo donde estaba un árbol viejo que se situaba a unos 50 metros de la casa del rancho. Los perros estaban cerca del árbol, como si lo estuvieran rodeando. Al parecer habían encontrado algo. Y pues ahí voy yo bien envalentonado. Me vino a la mente que, si ya se había metido un ladrón, seguro los perros ya se lo habrían comido a mordidas, porque sí que eran bravos los hijos de su madre. Aún así yo llevaba en la mano la pistola. Me temblaba la mano y me sudaba el cuerpo en frío. Me fui acercando, y cuando los perros me vieron, les hablé. El más bravo se llamaba Pinto, y el otro se llamaba Chucho. Al chiflarles, vinieron contentos hacia mí. Los otros se quedaron ahí en el árbol. Ya estaban más calmados, pero como que olfateaban algo sobre el piso. De pronto, ya estando yo a 2 metros del árbol ese, uno de los perros lanzó un chillido, como si le hubieran metido una patada bien fuerte. Salió corriendo, y los demás perros tras de él. En eso, yo me percaté que había frente de mí, y justo al costado del árbol, la silueta de un hombre. Apenas si lo veía por la oscuridad, pero aún así le di las buenas noches. Aquel sujeto no me respondió. Poco a poco lo pude ver mejor, y fue ahí donde me di cuenta que aquel hombre no tenía cabeza. Su ropa estaba ensangrentada como si lo acabaran de decapitar. El hombre estaba parado frente a mí y sostenía en sus manos un pequeño costal. Para ese momento estaba yo muy asustado. Nunca había visto algo así. Mi corazón estaba muy acelerado y las manos me temblaban aún más. Quise levantar la pistola para darle un tiro y asustar a la entidad, pero no pude. No me podía mover, tampoco mis piernas me respondían. En eso vi como aquel fantasma tomó el costal en sus manos y lo abrió. Después vació el contenido sobre la tierra, y no me van a creer lo que pasó, pero aquello que caía del costal eran puras monedas de oro. Brillaban bien bonito, y me acuerdo que empezó a hacer mucho aire, y con comencé a escuchar, no sé si del viento o una especie de telepatía, las palabras de aquel difunto en las que me decía que me quería regalar ese tesoro, y que ahí, donde habían caído las monedas sobre la tierra, en ese preciso lugar, yo debía escarbar. Pero la presencia me decía que solo yo podría sacar ese tesoro, nadie más. Estaba yo asustado, pero sabía que ese fantasma no me quería hacer daño. Al contrario, me quería hacer ese favor. Yo no entendía por qué me lo estaba regalando, pero me sentí tranquilo, y un instante después, con el fuerte viento, la figura del hombre se fue desvaneciendo, así como el brillo de las monedas de oro que ese me mostró. Regresé muy pensativo a la casa. Era la primera vez que veía un fantasma, y aparte me sentía afortunado de saber que había oro en las tierras del patrón. Pasaron como 2 semanas, y pues yo no iba a meter pala para escarbar, sin antes pedir permiso al patrón. Así que en cuanto lo vi llegar, le di reporte de todo lo que había pasado en el rancho. Le conté todo lo que me ocurrió, y le pasé todos los detalles de aquella aparición. Le comenté que el muerto me había dicho que yo lo debía sacar, que el tesoro era para mí. Pero pues yo le dije al patrón que ese no era mi rancho, así que todo lo que estaba dentro le pertenecía a él. Aquel patrón no creía mucho en esas cosas, y me dijo que iba a pensar en eso de escarbar, pero no me prometía nada. ¿Pero cuál? Ese patrón nomás estaba haciendo pendejo. Él no quería decirme que escarbaría para no darme nada, ni siquiera las gracias por darle el recado del muerto y darle la ubicación de las monedas de oro. Recuerdo que un día, el patrón llegó muy temprano en una camioneta con otros 5 hombres. Eran trabajadores de alguno de sus otros ranchos. Ese día el patrón habló conmigo y me dijo que haría algunos cambios en sus propiedades y me informó que me tenía que mandar a que le cuidara otro de sus ranchos, uno que quedaba como a 2 horas de ahí, y ese rancho
ya sería mi lugar de trabajo definitivo. Todo fue muy repentino. Él jamás me avisó que eso ocurriría, pero ni modo, tuve que obedecer. Recuerdo que me mandó en una de las camionetas, acompañado de otros 2 trabajadores, que también se irían conmigo al otro rancho. No podíamos decir nada ni quejarnos, apenas si nos pudimos llevar algunas cosas. Pero yo ya me intuía que algo andaba raro con el patrón, y con el tiempo confirmé que él me mandó a mí al otro rancho, para así poder escarbar y sacar las monedas de oro sin tener que recompensarme por darle la ubicación de aquello. Pero en el rancho los chismes corren más rápido que la corriente de un río. Los rumores de que el patrón se había vuelto mucho más rico y que había sacado ese tesoro llegaron hasta el rancho donde yo trabajaba. No le guardé recelo al patrón. Al final ese oro estaba en su propiedad. Él a mí no me debía nada tampoco. Lo malo es que ya después casi ni el saludo me daba. Cada vez que yo lo veía, él me sacaba la vuelta, o nomás me saludaba así de rápido y se iba. Él había sacado muchas monedas según lo que se cuenta. Yo ni idea tenía de cuánto podría valer un tesoro como ese. Yo realmente era muy pobre. Pero no por pobre soy menso. Sé muy bien que la vida siempre tiene ese juez invisible que juzga lo que hacemos en nuestra conciencia, y aquel patrón no se salvaría de recibir su juicio. Debo decirles que con parte del dinero del tesoro, el patrón remodeló y modernizó ese pequeño rancho, aquel en el que yo trabajaba. Invirtió mucho dinero, él estaba muy contento y celebró con una comida la inauguración, a la que no invitó a nadie más que a su propia familia. Ninguno de los trabajadores que le acompañamos tantos años estuvimos presentes. El patrón estaba muy contento, comiendo y bebiendo, celebrando su gran logro. Sin embargo, algo le amargaría la tarde a todos los presentes. El patrón, para lucirse, fue a donde estaban sus caballos, sacó al más bonito, al más fino, al más caro. Anduvo arriba de éste con una botella de tequila en la mano, y ya corría para un lado y para el otro el patrón, llamando la atención de todos los presentes. Pero de pronto aquel caballo, al pasar cerca del árbol donde se me apareció el muerto, el animal comenzó a enloquecer. Relinchaba muy feo según cuentan, y se alzó en 2 patas de tal forma que tiró al patrón. Nomás escuchó el golpe en seco, y todos corrieron apresurados y preocupados para ayudarlo, porque el caballo, aún enloquecido, comenzó a patearlo mientras el patrón estaba en el suelo, tratando de salir de ahí. Y con eso, un golpe del caballo justo en la cabeza del patrón fue lo que le quitó la vida. Qué extraña coincidencia que justo cerca del árbol donde encontró el tesoro fue donde encontró también su muerte. Bien dicen que cuando el tesoro no es para uno, una maldición caerá sobre quien lo desentierre. No sé si fue eso la causa que se llevó al patrón a su muerte, pero es muy rara la forma en que murió. Además de su muerte, tiempo después, los hijos del patrón se peleaban por su dinero en las demandas. También peleaban por los ranchos que le pertenecían. Aquella batalla legal duró muchos años. Yo ya no trabajaba para ellos, pero tenía personas que me contaban los chismes. Así supe que al final, algunos de los hijos se quedaron con algunas cosas, pero también muchas se perdieron. La familia se separó y ya no se hablaban, y la riqueza de aquel tesoro se les fue en las manos como polvo. Y del rancho aquel en el que ocurrió esto que les cuento, quedó abandonado por muchos años y en muy mal estado. Fue hasta después de mucho que alguien logró comprarlo a bajo precio, pero ya nunca volvió a ser lo mismo. De aquel tesoro yo no obtuve nada. A veces pienso que debí sacarlo a escondidas. De haber sido así, mi vida hubiera sido otra, y el patrón ni siquiera se hubiera dado cuenta. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? A mí me enseñaron a jugar y a vivir derecho, nunca a atacar por la espalda. Ya no hay nada más que decir. Espero que les haya gustado mi relato. Si tú quieres que tu relato salga en este podcast, puedes enviármelo al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o al WhatsApp que verás en pantalla. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.